¿Cómo están? Estamos en Pauta Electoral. Comenzamos hoy a hablar de un tema muy importante, los millennials, el voto de los millennials, esta generación joven que va a tener un factor decisivo en las elecciones, en estas elecciones y lo que viene de los procesos electorales en nuestro país. Y para conversar al respecto de ello, estoy con el docente de comunicación digital del UPAO, Carlos Quiroz. Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido. Ya por segunda vez aquí en el bloque. Sí. Y vamos a hablar de ese tema específico que es muy amplio también, el tema del voto millennial. Primero definiendo a quienes integran este grupo de la población denominado millennial. Ya, millennial, bueno, tienen muchas denominaciones como hablábamos en interno. Se les conoce como millennials, otros dicen que los Z son los millennials, otros les llaman los sub 45, los sub 50. Hay bastantes denominaciones, pero si hablamos ya de un rango especial, un millennial es el que ha nacido del 94 para adelante. Entonces, de 1994 en adelante. En adelante, exacto. Ya o sea, más o menos en rango de edades 24, 25 años 25 aproximadamente. años. Ahora, después de los millennials vienen los centennials, nacidos del 2010 para adelante. Y luego vienen los alfas, que son los más chiquitos, los bebés, digamos, los que nacen con el celular en la mano prácticamente. Nativos digitales. Los nativos, en realidad, los nativos digitales son los millennials. Son los millennials. Porque ellos ya han nacido prácticamente han desarrollado muchas actividades con internet, con webs, con la web 2.0, entonces ellos ya son nativos. En el caso de los que han nacido en los 80, 70 son migrantes digitales, ¿no? O sea, en nuestro caso, ¿no? Que hemos nacido en los 80, por ejemplo, por ahí. Entonces, migrantes digitales, ellos son nativos digitales. Muy bien, pero en nuestro país, la realidad peruana, el grado de impacto de las redes sociales, bueno, del internet, del uso de internet, es todavía no al nivel de Estados Unidos, otros países, como para decir que tenga un gran impacto en las elecciones, por decir. Exacto, eso depende mucho de la zona, del área, del segmento, ¿no? Por ejemplo, en la zona costa y en la zona, algunas ciudades de la zona de la sierra, hay bastante interacción en lo que es redes sociales y en lo que es plataformas digitales. Como también hay ciudades donde literalmente no conocen o no existe internet. ¿Dentro del país? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las ciudades ya que están alejadas por las periferias. Más que todo esto se puede dar, lo podemos observar en la sierra y en la selva, ¿no? Donde ellos sí, digamos, votan de una manera tradicional o su decisión es tradicional, ¿no? Pese a que eso no quiere decir que no tengan Facebook o que no tengan redes sociales, sí los tienen, pero ellos tal vez tienen que ir a otras ciudades para poder acceder a una red, ¿no? A conectarse posiblemente. Y dentro de este rango de millennials de 24, 25 años, y ellos tienen, o me refiero en ellos, ejerce un impacto fuerte en las redes sociales, el uso de redes sociales para decidir por qué candidato votar. Por supuesto. Para los millennials, te pongo un caso, ¿no? Para un millennial, en promedio, internet es Facebook. O sea, es Facebook, es WhatsApp y es Instagram. Nada más. O sea, si le hablas de páginas web, de consulta, pero para ellos internet es Facebook, WhatsApp e Instagram. Nada más. O sea, en promedio, digo, ¿no? Entonces, estos medios digitales influyen bastante a la hora de decidir el voto. Y tener en cuenta que características de un millennial, ¿no? De un millennial que nosotros podemos considerar también como un promedio. Por ejemplo, un millennial busca la inmediatez, busca ser escuchado, o sea, quiere ser aceptado. Si lo dejas en visto es un pecado para él, por ejemplo. Es una egomarca, son bastante vanidosos. O sea, les gusta bastante la vanidad de por sí. Los selfies, los famosos selfies. Ahí todos caemos en eso. Claro, y ellos valoran más eso, ¿no? Entonces ellos están enfocados a crear sus marcas personales a través de esa vanidad, de esa egomarca que se les llama. Y eso es una característica principal. Ahora, cuando ellos buscan información, la información que lo obtienen son en las mismas redes sociales. En las mismas redes sociales ellos informan. Ahora, si es que ellos quieren ampliar la información, pueden entrar a un diario, pueden entrar a un medio tradicional y bueno, ahí pueden corroborar, ¿no? Y hemos salido, los chicos del equipo de producción de UPAO, de Vive UPAO TV, ha salido a conversar con los millennials. Muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, son
electores primerizos, electores que van a votar por primera vez. Vamos a ver qué respondieron y cuánto influye en ellos las redes sociales para decidir el voto. En La Libertad, 92.391 jóvenes votarán por primera vez. A nivel nacional, cerca de 1,5 millones de electores peruanos son los que conforman el llamado voto millennial. ¿Cómo se informan? ¿Las redes sociales influyen en la decisión final? ¿Les interesa en realidad qué es lo que pasa durante el proceso electoral? Vamos a conocer sus opiniones a continuación. ¿Tú vas a votar por primera vez en estas elecciones? Sí, no mucho interés en las votaciones, porque a las finales siempre los políticos hacen las mismas cosas, más que todo farfarronean todo lo que hacen y no cumplen nada, por eso es que poco me importa. Bueno, más o menos me estoy informando acerca de las propuestas de cada uno de los candidatos y analizar si es que son convincentes y si es que en realidad se pueden hacer, pues no simplemente dejarme llevar porque son asombrosas o algo así. Por primera vez. ¿Cómo te has informado? ¿Cómo te has preparado para votar? No he visto nada, voy a votar viciado. Bueno, por las noticias y también entro a la página web, ¿no? Para más o menos ver qué candidato es adecuado, aunque todos están mal. Internet. Dejé internet y lo que es las campañas que es. ¿Preparado para estas elecciones? ¿Te has informado de alguna manera? No, la verdad es que no tiene relevancia porque igual todos los candidatos, la misma cosa es, vote por quien vote, no va a cambiar nada. En el sector de mi región, que es Amazonas, voy a tener que viajar allá y vamos a votar. Pues sí me he informado de algunos candidatos, también mi familia me mantiene al tanto de cómo van las cosas allá y pues bueno, veré quién va a mi voto a favor y para que mi región sea un poco más mejor y las cosas vayan bien por allá. ¿Te ayudan las redes sociales a informarte y definir tu voto? Sería mejor es que publiciten o muestren más lo que son sus propuestas. La publicidad simplemente te vota lo que la gente quiere que vea, nada más, y no lo que realmente se necesita para poder votar. ¿Usas las redes sociales también para informarte? ¿El Facebook? Claro, el Instagram, sí, el WhatsApp. Claro, creo que influye mucho, ¿no? Porque las redes sociales siempre están ahí y es un medio por el cual se tiene que también investigar y sí, es muy, muy importante. ¿Y de qué país eres? Brasil. De Brasil. ¿En Brasil influye las redes sociales, la información que encuentras en las redes para la decisión? Así, ahorita está bien influenciada por un candidato que es totalmente machista y hay otro también conservador, para decir, y mucha gente está yendo por las redes sociales para ser contra. A pocos días de las elecciones, los jóvenes representan un voto cautivo. Muchos de ellos han perdido interés por el proceso electoral debido a la coyuntura de corrupción en la que se encuentra el país. Sin embargo, es momento para que los peruanos ejerzamos un voto consciente e informado e intentar cambiar la historia de nuestra nación. Ahí estaba la respuesta de los jóvenes de la UPAO. Ellos están en su mayoría desilusionados de los políticos, de la política tradicional, o consideran que todos son corruptos. Hay una visión un poco desalentadora al respecto. Exacto, esa es una característica más de un millennial, que ellos, digámoslo así, lo han sintetizado a todos los políticos como colocarlos en todo un solo grupo. Los han etiquetado. Claro, los etiquetado y lo que más odian o evitan de hablar es de política. Entonces cuando ellos escuchan elecciones, escuchan la palabra políticos, inclusive las publicaciones uno puede leerlas, ¿no? Haciendo una analítica, puede decir odio las campañas políticas, hacen mucha bulla, interfieren con el tránsito, en fin, están como que infoxicados. O sea, en digitales, infoxicados quiere decir que están intoxicados de información. Que hay excesiva información. Exacto. Cuando hay demasiada información también puede ocurrir este problema de las informaciones falsas, los fake news. Informaciones que no se ajustan a la realidad pero se vuelven virales, se dispersan. ¿Y cómo poder detectar para evitar caer en esto, evitar compartir una noticia falsa, una información falsa? Claro, bueno, normalmente los medios de comunicación, por ejemplo, hablando del comercio, hablando medios de la capital, utilizan el Charbot. El Charbot es una aplicación que filtra las noticias y te da los contenidos reales.
y evita los fake news, o sea, las noticias falsas. Entonces ellos ya tienen fuentes comprobadas para que puedan sacar sus contenidos. Pero el ciudadano común y el joven no tiene ese programa. Claro, ¿Cómo puede filtrar? No lo tiene. Lo único que puede hacer ahí en ese caso es ver la fuente de dónde salen y corroborarlo con los medios televisivos, con algún diario. Porque un dato que yo estaba el otro día escuchando es que muchos electores deciden su voto con los buscadores. ¿Con Google, por ejemplo? Sí, con Google. O sea, por ejemplo, yo quiero votar por Juan Pérez. Entonces, o no sé quién es Juan Pérez, he escuchado hablar, ¿no? Entonces lo googleo y de acuerdo a eso voto. Y eso lo hacen el mismo día de la elección. Y le dan total credibilidad a eso. Confían en lo que dice Google, que puede haber mucha información falsa. Claro, y como sabemos en Google se paga para que salga la publicidad del candidato, ¿no? Como se habla en la campaña de Donald Trump, donde hubo mucha información falsa que se dice proviene de esos mismos agentes de comunicación de Donald Trump. O sea, él manejó colectivos y los colectivos generaron bastante los fake news o las noticias falsas y eso le ayudó a tener un engagement alto pero a la vez negativo. O sea, él es como un antihéroe, como se le conoce así, pero que ganó, ¿no? En cambio Hillary Clinton tenía un engagement positivo y Trump tenía un engagement negativo. Engagement quiere decir la cantidad de reconocimiento que uno tiene en la web, ¿no? ¿Y definitivamente consideras que puede determinar la victoria de un candidato el poder de las redes sociales o la campaña a nivel de redes sociales? Bueno, eso depende de la zona, ¿no? Ahora, como estas elecciones son por ciudades, es probable que más en las ciudades de la costa, en algunas ciudades de la sierra, donde obviamente si se usa hay una conexión total, sí, existe bastante probabilidad. Por eso es que muchos partidos están apuntando hacia colectivos que generan información a través de redes sociales. Como te comentaba en la entrevista anterior, los medios más usuales son Instagram y Facebook y WhatsApp. Sin embargo, también ahí entra en juego la ética de los candidatos para utilizar las redes con temas verídicos, para ser objetivos y no hacer la guerra sucia contra otro candidato a través de estas redes sociales, utilizando robots o cuentas falsas. Los bots, exacto. Te menciono un ejemplo, en lo que se dio en Medellín. Un candidato político lanzó una campaña donde le decía a los usuarios, préstame tu muro. Entonces le daban acceso, pero el usuario tenía que darle permiso para que él publique en su muro su hoja de vida, lo que hace y todo, ¿no? Que era una campaña transparente. O sea, era una campaña que además le generó bastantes votos, le generó un triunfo. Y lo trabajó solamente por Facebook. Hay que ser creativos también en las redes sociales, como en todo en la vida. Y bien, entonces, ¿qué recomendaciones podría dar a los jóvenes que también, así como pueden estar decepcionados de los políticos, también tienen muchas esperanzas y creatividad y energía para cambiar también la realidad? ¿Qué recomendaciones en redes sociales les puede dar? Claro, bueno, la primera recomendación es que crucen información, o sea, porque no todo lo que está en internet es cierto. Muchos piensan que sí, hasta han endiosado a Google, le dicen San Google, entonces piensan que todo lo que está en internet es cierto. Ahora yo les recomiendo cruzar la información con medios que tengan una mejor fuente. Se puede citar, por ejemplo, acá la industria, el comercio, gestión. Y no quedarse solo con uno, sino cruzar, contrastar. Cruzar, porque tengan en cuenta que lo que está en la red muchas veces es parte de los fake news, de las noticias falsas. Y eso es lo que intentan hacer los candidatos, distorsionarlos, para que a la hora del voto estén dubitativos y a esa hora ellos coloquen estratégicamente en Facebook o en Google su propaganda y decidan por ello. Porque lamentablemente la victoria de quienes hacen una campaña sucia es cuando llega a un medio, entre comillas, serio, llega esta información falsa, llega a colarse, que en algunos casos lamentablemente se ha dado por la falta de verificación. La falta de verificación. Y eso tiene que ver con el Charbit que te decía, porque hay medios que están usando eso para filtrar esas informaciones falsas y no patinar, pues, ¿no? A la hora de lanzar sus noticias.
Muy bien, Carlos Quiroz, docente de comunicación de la UPAO. Muchas gracias por tus aportes esta tarde aquí en Bloque Electoral. Nos vemos mañana en una próxima edición.